Con el propósito de que pases un resto de semana diferente, presentamos tu programa Renuévate. Más que un tiempo para entretenerte, un oasis para bendecirte. Tu vida y la de los tuyos jamás en esta semana será igual. Porque una lluvia de bendición y fortaleza viene de lo alto sobre ti. Renuévate. Renuévate. Y ahora, apreciado oyente, con el propósito de bendecir tu familia, Renuévate presenta su cápsula Usted y su familia, con la maestra Molly de Peña. Ha llegado el momento de recibir, compartir y comer el pan de salvación. Hoy, desde la iglesia Fortaleza de Salem, en el estado de Oregón, el pastor Jericín Peña compartirá el mensaje de ánimo con los nutrientes y vitaminas del cielo, que de seguro traerá bendición y fortaleza para tu vida. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 21. Y dice la poderosa palabra de Dios. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro, dice la palabra, como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y qué más, y Elías, hablando ¿con quién? Con él. Verso 5. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y al oírlo, los discípulos se postraron ¿en qué cosa? Sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, verso 7, Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, pues es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Yo lo he traído a tu discípulo, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, bendito Dios, y se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, verso 20: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tres enseñanzas importantes de lo que acabamos de leer. Número 1, aquí encontramos la miniatura de la segunda venida de Cristo. En segundo lugar, encontramos la experiencia de cristianos que suben al monte a orar. Y por último, encontramos la experiencia de cristianos que no suben al monte a estar con Jesús. Por eso en esta mañana el mensaje le he puesto por título: Sube al monte. ¿Cuál es el título del mensaje de esta mañana?
sube al monte. 3 enseñanzas. La primera es que aquí nos está presentando una miniatura de la segunda venida de Cristo. Mira lo que dice Mateo 16, versículo 28. Dice la escritura: de cierto os digo, o le aseguro, que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Los estudiosos de la Biblia, cuando leen esta parte, muchos se han turbado. Muchos se han quedado con una pregunta: pero ¿cómo es posible que Jesús le está diciendo a los discípulos que algunos de los que están aquí no van a morir sin antes ver el reino de Dios reinar? Cuando ya los apóstoles hace tiempo que murieron todos y el reino de Dios todavía no ha llegado. Recuerde que la Biblia, cuando se creó, cuando se hizo, la Biblia no tenía divisiones de capítulos ni versículos. La Biblia todo era un texto, como una carta corrida. Y alguien de la iglesia cristiana decidió hacerle más fácil lectura a la gente, al lector. Lo que quiero llevarte es al pensamiento de que el versículo 28 del capítulo 16 es la continuación de lo que está en el capítulo 17. ¿Me doy a entender? Y en ese capítulo 16, versículo 28, Jesús está diciendo: yo le aseguro, de cierto os digo, que algunos que están aquí no van a ver la muerte sin antes ver el reino de Dios venir. ¿A qué se refería? Se refería a lo que iba a pasar 6 días después. ¿Y qué fue lo que pasó 6 días después? Que Jesús le dice a Pedro, Juan y Santiago: suban conmigo al monte. Si eran Pedro, Juan y Santiago, ahí se puede entender por qué digo algunos, porque no todos subieron al monte. Solo de los 12 subieron 3. Quiere decir que ¿cuántos quedaron en el valle? 9 quedaron en el valle. En otras palabras, aquí nos está presentando una miniatura de la llegada del reino de Dios a esta tierra. Una miniatura de la segunda venida de Cristo, cuando Él hará nuevas todas las cosas. Ese amén está flojo. Estoy hablando aquí del evento más extraordinario que la humanidad espera y que el cristiano aguante en su corazón. Cristo viene por segunda vez. Y Él está diciendo que en ese contexto se vive la experiencia del capítulo 17 de Mateo. Ahora entiendo por qué la inspiración en el libro deseado de toda la gente, en la página 390, mire lo que dice. La promesa que hizo el Salvador a su discípulo quedó cumplida. Sobre el monte el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. ¿En qué cosa? En miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Ahí está la miniatura, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús representa ¿a quién? El Rey que viene. Amén. Moisés representa a los que estarán en la tumba, pasarán por la muerte y serán resucitados al sonido de la final trompeta. Cuando la trompeta de Dios suene y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Dios llame a los muertos y los muertos se levanten llenos de vida. Elías representa a los que estarán vivos en el contexto de la segunda venida de Cristo. Recuerde que Elías no murió, a Elías se lo llevó un carro de fuego. Me gustaría estar entre el grupo de los de Elías. Pero hermanos, sea de los vivos o de los muertos, si vivimos de Cristo somos y si morimos también de Él somos. Gloria a Dios. Lo importante es que tú estés en el grupo, en el de los muertos o el de los vivos, pero que te vaya disparado al cielo. Alabado sea el Señor. En otras palabras, más que una breve historia, Dios está dando aquí una enseñanza muy poderosa para ti y para mí. Que la experiencia de la transfiguración es la misma experiencia que estará viviendo la iglesia en el contexto de la segunda venida de Cristo. Pastor, ¿qué me está hablando? Te estoy hablando de que allí Mateo nos presenta la experiencia de cristianos que suben al monte. ¿Cuál es la experiencia? Ese día el sol caía después de un día de mucho trabajo. Los apóstoles estaban cansados.
Pedro, Juan y Santiago estaban agotados y iban caminando detrás de Jesús por obediencia, no porque ellos quisieran. Y yo quiero decirte que en la vida cristiana hay cosas que tú no haces porque quieres o porque te guste, la haces porque el maestro te está diciendo que la haga. Estamos en el tiempo cuando los cristianos quieren vivir un cristianismo like. Solo quieren hacer lo que les gusta. Y en el camino con Cristo hay cosas que a la carne no le gustan. Hay cosas que a la carne no le gustan, pero por obediencia a Cristo tú dices: Señor, me someto. Ellos estaban cansados. Si tú lees el contexto, ellos acababan de venir del monte Hermón. 6 días después de caminar y de hacer milagros, sanar enfermos, levantar muertos, etcétera, predicar el evangelio, Jesús le dice a Pedro y Santiago: vamos al monte. Yo no sé si tú te criaste en el campo, pero yo me crié en el campo. Yo sé lo que es subir montes, montañas. No es fácil subir montañas. Después de un día de ajetreo, usted lo que quiere es tirarse a la cama, darse un baño. Dice en el libro Deseado de toda la gente que los discípulos iban apesadumbrados. No iban con una sonrisa, iban pensativos. Aquel maestro nos lleva a la montaña. ¿Qué? No nos podemos quedar aquí orando. ¿Por qué nos quiere llevar a la montaña? No nos podemos quedar en la casa orando. ¿Por qué nos tiene que invitar a la iglesia? No podemos quedar orando en casa porque yo tengo que venir a las 5 de la mañana a la iglesia de Ceylan. ¿Para qué? Pero el maestro dice: vengan conmigo, vamos al monte a orar. ¿Alguien alaba al Señor? Y dice la palabra que los discípulos obedientemente fueron detrás de Jesús. Primera característica de los cristianos que suben al monte: se someten a la invitación del maestro. ¿Y sabe quién te está invitando hoy? No es el pastor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llamando a la iglesia de hoy: sube al monte. Y muchas veces tú estás en tu cocina preparando el almuerzo y el Espíritu te dice: ora. Pero muchas veces preferimos estar frente a otra cosa, a la pantalla, al celular. Mire, use el Facebook solamente para promocionar Fortaleza de Ceylan. Amén. Dios te está invitando a subir al monte. Pastor, pero por aquí en Ceylan no hay monte. Tu monte puede ser el patio de tu casa. Tu monte puede ser un rincón de tu casa. Porque si en la casa tenemos la capacidad de crear un espacio que se llama el comedor. ¿Y qué se hace en el comedor? ¿Qué se hace en el comedor? Se come. Hay otro espacio que se llama, ¿dónde está la lavadora y la secadora? La lavandería, el laundry en inglés. ¿Y qué es lo que se hace ahí en el laundry? Se lava ¿qué? La ropa. Hay otro espacio que se llama como la cocina. ¿Qué se hace en la cocina? Se cocina las pupusas, la enchilada, los tamales, todo ahí se hace. Otra salita donde se reúnen ahí a mirar televisión. ¿Cómo llama eso? El living room. ¿Verdad? Suena bonito eso, living room. ¿Y sabe qué, hermano? La pregunta es: ¿dónde está el lugar para tú buscar al Señor? Hay lugar para comer, hay lugar para convivir como familia, hay lugar para la cocina, hay lugar para tantas cosas. Pero la pregunta es: ¿dónde está el lugar para tú entrar con Dios en comunión? Aparta un espacio de tu casa, aparta un espacio de tu negocio, aparta un espacio de tu territorio para buscar a Jehová. Juana, Dios le bendijo grandemente, su esposo en los negocios, etcétera, y construyeron una casa. Y le dijo al esposo: está bien que tú me hagas la casa, pero hay una cosa que no se puede quedar, es el cuarto de la oración. Y al arquitecto se le olvidó, hermano, porque la gente no está pendiente de oración. La gente quiere living room, cocina, laundry, marquesina o el garaje, pero la gente no está pensando en orar. Por eso al arquitecto se olvidó. Y cuando ya comenzó la construcción, Juana hizo que desbarataran un espacio de la casa. Y dijo: aquí me van a hacer mi lugar de orar. Gloria a Dios. Y un día fui a su casa
Y me dijo, pastor, venga acá para que vea. Cuando voy a esa recámara, tiene eso bonito. Tiene en una esquina un tocacidí donde pone la música para ella entrar en adoración. Tiene una carpetita blanca para ella arrodillarse allí. Tiene su Biblia, tiene libros, florero bonito. El lugar más precioso de la casa. Y ella dice, este es el lugar más especial de esta casa. Aquí yo entro a mi monte. No sé, pero búscate una esquinita en tu traila, en tu casita, un espacio del patio y santifícalo para ir al monte, estar con Jesús. Alguien alaba al Señor. Aquí me está presentando la experiencia de cristianos que suben al monte a orar. Esos apóstoles estaban cansados, agotados. Y dice que cuando llegaron a la cumbre del monte, Jesús le dice, quedado aquí. Y él se movió y dio algunos pasos y cayó en rostro en tierra y comenzó a clamar al Padre. Jesús ese día se sentía cansado, se sentía acongojado porque todas las cargas, todas las críticas que caían encima de él, los fariseos le pegaban, los escribas le pegaban. Y no comprendían ni aún sus propios apóstoles su misión. Y Jesús llegó allí cansado de las batallas diarias. Ay, hermano querido, el cielo no envió un querubín. El cielo no envió a Gabriel. El cielo no envió a un serafín. El cielo no envió a un ángel especial. El cielo envió a dos seres humanos, Moisés y Elías. ¿Sabe por qué? Porque Elías y Moisés sabían lo que es el dolor. Elías y Moisés sabían lo que es la traición. Elías y Moisés sabían lo que es pasar hambre. Elías y Moisés sabían lo que es sufrir la crítica. Moisés y Elías sabían lo que era estar cansado. Por eso vino Elías y Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano que sube al monte a orar, el cielo viene y le da ánimo a través del Espíritu Santo. El cielo le da ánimo a través de la persona del Espíritu que es representante de Cristo. Y como Cristo sabe lo que es pasar hambre, como Cristo sabe lo que es sufrir burla, oprobio, rechazo, maldad, Jesús te anima y te levanta. Tu respuesta no está en el psicólogo, tu respuesta no está en el consejero matrimonial. Todos ellos son importantes, tienen su lugar, pero tu respuesta está en el Cristo de la gloria. Por eso el cristiano que sube al monte a orar está animado, está fuerte. Y cuando le preguntan cómo está, él dice, estoy en victoria en el nombre de Jesús. Estos apóstoles estaban en el monte, estaban cansados y hasta se estaban durmiendo. ¿Te ha pasado a ti que alguna vez estás tan cansado que te arrodillas y te quedas dormido? Hermano, mire, es el sueño más bueno que hay. Usted está tan cansado, se arrodilla delante de su cama o delante del lugar donde está ahí en su monte y está orando. Y en un momento que las fuerzas se le decaen y se quedó dormidito ahí. Eso pasó con Pedro, Juan y Santiago. Pero sabe que cuando tú subes al monte y buscas al Señor, siempre hay algo para ti. Aunque esté cansado, Dios recompensa a los que le buscan, porque Él es galardonador de todo lo que le buscan. Gloria a Dios. Dice que a la mañana, que al rato vino una nube de gloria y cubrió a Pedro, Juan y Santiago. Porque aunque tú estés cansado y dormido y estás en el monte, la gloria te agarra con algo, te tocas con algo. Bendito sea el Señor. Y lo cubrió con la gloria. Yo le pregunto, ¿en qué viene Jesús en su segunda venida? ¿En qué viene? En una nube. ¿Qué fue lo que lo cubrió? Una nube. La gloria de Dios descendió. Jesús viene en la gloria del Padre. Solo aquellos que suben al monte experimentarán la gloria de Dios en este tiempo. Está subiendo al monte. Está subiendo, dice la Escritura, y mientras Pedro estaba hablando, porque Pedro siempre estaba opinando, siempre, aún en ese momento Pedro hablando cosas, y mientras hablaba una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que le dijo, este mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Bendito sea el Señor. ¿Quiere ver la gloria del Hijo de Dios? ¿Quiere ver a Dios que te diga lo que tiene que hacer? El negocio que tiene que hacer, la transacción que tiene que hacer, las decisiones que tiene que tomar. Sube al monte. ¿Quiere saber cuál es el novio que tiene que elegir? Porque hay como 5 que están detrás de ti.
5 están detrás de ti, te escriben notas que por Facebook, que tantas cosas, y aquel te dice esto y aquel te dice esto. Dios te va a decir cuál es el que tiene que escoger. Porque si tú escoges, va a escoger a Popeye, el que tiene los molleros y los 6 cuadritos, los 6 pack. Pero si el espíritu que te va a escoger, quizás no te escoja el más lindo, pero te va a escoger al más bueno. Gloria a Dios. Pregúntele a mi esposa. Habían lindos y guapos, pero ella dijo, me voy con el dominicanito. Gloria a Dios. Y no se ha arrepentido de eso. El dominicanito le salió bueno. Gloria a Dios. Deja que Dios escoja por ti. Sube al monte. ¿Sube a dónde? Al monte. Ahora, mi hermano y mi hermana, prepárate para ver la experiencia de los cristianos que no suben al monte. Los cristianos que no suben al monte, dice la palabra en el libro de Marcos. Marcos da un detalle que Mateo no da. Marcos capítulo 9, versículo 14 y 16 dice, cuando regresaron, ¿de dónde? De estar ¿dónde? En el monte. ¿En qué cosa? En la gloria de Dios. Cuando regresaron donde estaban los discípulos, ¿qué pasó? Los encontraron rodeados ¿de qué? Los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Y él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Cuando Jesús baja del monte, que viene lleno de poder y de la gloria de Jehová, los 9 que quedaron debajo estaban discutiendo. ¿Discutiendo qué? Discutiendo la ley, doctrinas, enseñanza ¿con quién? Con los escribas y fariseos. Mientras los del monte estaban en la gloria de Dios, experimentando el poder de Dios, los de abajo estaban peleando y discutiendo. Escucha bien esto. Es la misma experiencia que están viviendo hoy la iglesia de Cristo. Como nunca antes la iglesia de Cristo hoy está envuelto en vanas discusiones. Porque al ser humano le gustan las discusiones. Al ser humano le gusta el morbo, el chisme. Como la mujer del barrio, no me gusta pero me entretiene. Discusiones. Discusiones conservador, liberal. Himnos, himnarios o cánticos contemporáneos. Y ahí está la iglesia metida en el pleito. Que es la misma experiencia de los hogares. Discusiones en los hogares. Muchos pleitos. Papá hablándole mal a los hijos, hijos hablándole mal al papá, y respeto para aquí y para allá. Discusiones. Aquí es fácil. En este ambiente, palabra de amor y de cariño. Pero en la casa que se sabe lo que está pasando. Van a discusiones. Discusiones van y discusiones vienen. Porque eso es lo que hace la ausencia de subir al monte. Mi hermano y mi hermana, yo no sé si Dios te está hablando en esta mañana. Pero Dios nos está diciendo que en este tiempo de la historia podemos estar en el grupo que sube al monte o en el grupo que se queda en el valle. Los 9 discípulos se pusieron a discutir. ¿Por qué se pusieron a discutir? ¿Sabe por qué? Por la ausencia de poder. ¿La ausencia de qué? De poder. Y cuando la iglesia pierde el poder, cuando el cristiano no tiene poder, se concentra en las discusiones. Cuando un papá pierde la autoridad en la casa, se vuelve el más bocón. ¡Muchacho! Pero cuando el papá tiene la autoridad, dice, hijo, recoja tal cosa, no hay que discutir. Cuando la iglesia de Cristo perdió la autoridad, se arman unas discusiones. ¿Por qué perdieron la autoridad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la noche anterior, los 9 discípulos que quedaron en el valle se la pasaron despedazando a Cristo, criticando a Cristo. Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago, es porque lo va a hacer ministros en su reino. Es porque lo va a poner a la derecha, a uno y al otro a la izquierda y al otro jefe de gabinete. Y se la pasaron la noche entera criticando a Jesús. Escuche esto. ¿Sabe por qué muchos muchachos no están en el camino?
porque vieron a sus padres hablar del liderazgo de la iglesia o hablar del hermano tal, y crecieron sin respeto a las cosas de Dios. Y cuando tú te dejes envolver por el demonio de la crítica, no es que es una crítica constructiva. Si es constructiva, ve donde la persona y habla con él. Cuando yo no subo al monte, yo pierdo el discernimiento espiritual. Los 9 se la pasaron la noche entera quejándose, porque la queja, oiga bien, la queja, el desánimo y la crítica van juntas. Son primas hermanas. Por eso al otro día, cuando viene el papá con el hijo endemoniado, escuche bien, el muchacho, el diablo está despedazando, tirándolo en el fuego, tirándolo en el agua, echando espuma, y los benditos 9 discípulos discutiendo con los fariseos y escribas. ¿Sabe cuándo es que se sabe quién está subiendo al monte? Cuando viene la prueba. En una iglesia en La Romana, la ciudad donde yo nací, estaba un sábado en la mañana, todo el mundo ahí. Estaban todos ahí reunidos cantando, cantad alegre, porque somos expertos en impresionarnos. Y en Victoria, hermano, ¿cómo está en Victoria? Como a las 11 de la mañana se levantó una muchacha. ¿Se levantó quién? Poseída por el demonio. Y usted va a creer, pastor, está hablando fantasía, ilusiones. No, mire, la muchacha agarró un banco con una mano, una banca que caben 8 gente, y lo levantó así. Lo tiró. Y el corredero lo usó como 2 tomates. Y vinieron, hermano, en el nombre de Jesús, sal, demonio. Y el demonio se le reía, una voz como de trueno. Ah, ¿a qué tú vienes? Tú sabes que tú estás haciendo esto y esto. Y venía el anciano, y yo ¿a qué tú vienes? Tú sabes que tú estás haciendo esto, a tu esposa le hace esto y esto. Tú no sabes que tú estás rentando estas películas así. Y cuando la gente vio que el demonio estaba diciéndole todas sus cosas, porque el diablo te tapa por un tiempo, pero llega un momento que te quita la sábana para ponerte en vergüenza, porque eso es lo que le gusta hacer, ponerte en vergüenza. El diablo no es tu amigo, mi hermano. El diablo es tu enemigo. Y cuando la gente vio que el diablo estaba desenmascarando a todo el mundo, la gente comenzó, patita, ¿para qué te tengo? Si esta mañana el diablo se manifestara aquí, ¿qué tú harías? Ahora nadie sabe quién sube al monte y quién no sube. Pero cuando llegue la prueba, se va a saber. No se sabe quién ayuna y quién no ayuna. Pero cuando llegue la prueba se sabe quién ayunó y quién no ayunó. Hermano, en esta mañana somos llamados a ser de los que suben al monte, pero la realidad es que hay 2 grupos, 2 clases de cristianos. Los que suben al monte y los que no suben. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es en un monte donde el Señor presentó y renovó su pacto a Noé, en el monte Arará. Es en el monte Sinaí que Dios da las tablas de los 10 mandamientos. Es en el monte Horeb que el viento apacible sopló y la voz de Dios se le presentó al profeta Elías. Es en el monte Gerizim que Dios le dio la bendición al pueblo y le dijo: si escuchara mi voz y obedeciere a mi palabra, será bendito al entrar, bendito al salir, bendito el fruto de tu vientre, será bendita tu casa en el campo, en el pueblo, todo lo que tocares será bendito. Es en el monte Moria que Dios vislumbró el sacrificio de su hijo en el futuro, cuando Abraham viene y toma a su hijo Isaac. Es en el monte donde Jesús leyó y habló y pronunció las promesas maravillosas de las bienaventuranzas. Es en un monte
donde se peleó la batalla más grande. No es la batalla de Napoleón, no es la batalla de Lincoln en el sur, no es la batalla de George Washington aquí para traer la independencia o de José Martí en Cuba. No, mi hermano, es la batalla de Getsemaní allí en el monte que Jesús la peleó y la fuerza del diablo fueron derrotadas. Es en el monte Calvario que se dio la declaración de victoria cuando Cristo dijo: consumado es. Y el velo del templo se rasgó en dos. Es en el monte de las olivas cuando la ciudad de Dios descenderá del cielo y el monte se partirá en dos y será una gran llanura y los santos reinarán para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Acostúmbrate a subir al monte porque vivirás en un monte. ¿Quieres tú en esta mañana decirle: Señor, yo quiero subir al monte? Ayúdame a ser una familia que subamos al monte. ¿Quiere hacerlo? Siendo que Dios ha hablado a tu corazón en esta hora, te invitamos a recibir a Jesús en tu corazón y aceptarlo como tu único Salvador personal. Tu vida nunca más será la misma. Si esta ha sido tu decisión o quieres saber más de la palabra de Dios, puede llamarnos al número telefónico 509-643-6983. Una vez más, 509-643-6983. O escríbenos al Facebook Renuévate. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.